Bien, el padre Higinio, se los presento, es sacerdote argentino, pero trabaja en Estados Unidos y ha estudiado exégesis bíblica, que vamos a entender, porque muchas veces las personas no entienden qué significa exégesis bíblica. Vamos a entender un poquito, él nos va a explicar. Ha estudiado exégesis bíblica en Roma, en la universidad que le llaman el Biblicum, ¿no? La universidad donde se enseña la Biblia, que es una universidad que pertenece a la congregación de los padres jesuitas. Y es una universidad muy conocida en Roma y también es una universidad que tiene mucho prestigio, ¿no? En los estudios principalmente de la Biblia, es uno de los referentes que tenemos actualmente en el mundo. Eso, y me parece también el Instituto Bíblico de Jerusalén, si es que mal no estoy, también es un referente. Bueno, el padre nos va a hablar acerca de eso, así que padre Higinio, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, Claro, gracias buenas por noches. darse un tiempito. Y bueno, entonces quisiéramos un poquito que nos hable, a ver, ¿dónde está usted trabajando y qué es lo que significa ese tema de haber estudiado exégesis bíblica? Actualmente pertenezco a la diócesis San Petersburg en Florida. Hay un seminario que es el seminario a ver, hay un seminario que es el seminario para toda Florida. En Florida hay 7 diócesis y el seminario regional van todos los seminaristas de teología ahí. Se llama San Vicente de Paul y yo estoy enseñando, soy uno de los profesores de Sagrada Escritura. Actualmente estoy enseñando algunos cursos del Antiguo Testamento, concretamente el Pentateuco, son los primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estoy enseñando los Evangelios y estoy enseñando San Pablo. Y una introducción a la Biblia O sea que, Enseño otros cursos, pero eso principalmente son o sea los que, principales o cursos. sea que usted está en un seminario, o tú estás en un seminario, Padre Higinio, estás en un seminario en donde solamente hay chicos que están estudiando la teología. O sea, Sí, porque la filosofía, acá le llaman college, seminario, la estudian en Miami. en Yo Miami. estoy a una hora, el seminario está como a 1 hora y cuarto al norte de Miami. Ok, Se llama Boynton Beach, es un pequeño como pueblo, por así decirlo, no es pueblo, pero es Boynton Beach, el lugar donde estoy, y ahí está solo teología. ya. ¿Cuántos sacerdotes están en ese seminario? Porque es un seminario regional, dices, ¿no? Actualmente viviendo formadores, porque después vienen profesores de afuera, pero viviendo y formadores somos 14. 14. Wow, 14. son una legión. Son varios Muchos, sí. y algunos son directores espirituales y otros trabajamos lo que se llama formación externa, que es el guiar. Por ejemplo, yo tengo seminaristas a cargo y tenemos que guiarlo en todo lo que es lo académico, la formación humana y la formación pastoral. Qué Hay bueno. un encargado pastoral para todo el seminario, uno de formación humana y un encargado académico, pero yo tengo que ayudar a hacer el seguimiento de 10. Es Claro. como acá la palabra que usan es advisor, como Ok, un mentor, como un consejero. ok. ¿Y cuántos, Además tengo otras actividades. claro, y cuántos seminaristas hay actualmente en ese seminario regional? Pues serán unos 105. O son bastantes, ¿no? Por eso, Hay unos 20 que están, porque en teología son 5 años, hacen 2 años, el primero y segundo, después hacen un año que se llama año pastoral, que viven todo un año en una parroquia en su diócesis, en donde tienen un párroco que les hace el seguimiento y después vuelven para tercero y cuarto teología. ah, mira. Contándolo de año pastoral serán unos 105. Ok, son 105 seminaristas. Es un hermoso número, ¿no? Es un gran número. Claro que Pues es de un hecho, por seminario. ejemplo, se ordenaron 2 para Miami, hoy fueron las ordenaciones, Mira, y en otra diócesis, en la diócesis de Venice también hubieron ordenaciones. muy bien. Buenísimo. A ver, ¿alguna de las chicas quiere hacer alguna preguntita al padre de esto que más o menos estamos hablando? Ok, ellas han venido con muchas ganas de hablar de la Biblia. Pero yo quería más o menos. Sí, Magda, te escuchamos, Magda. Bueno, no es mía, pero acá Benjamín Bautista nos saluda al padre Higinio y dice, eh, quiero estudiar para ser sacerdote como allí, ¿no? Oh, qué bueno. Felicitaciones, Benjamín. Bueno, ya será cuestión de que te encamines, ¿no? Habrá que ver de qué manera, dónde vives y con quién puedes más o menos hablar. Está muy Hablé interesante. con el
que busque primero un director espiritual que lo oriente, que hable con el párroco. Claro, lógico. Acá Bien. no sé, en Perú, acá en cada diócesis está lo que le llaman el director de vocaciones. No sé cómo es el esquema, porque en cada lugar se organizan distinto, Claro. que es al que lo orientan y el que los orienta para ir a seminario o a vida religiosa. O sea, lo acompaña en el descubrimiento de la vocación. Claro. Sí, depende mucho de las diócesis. Hay diócesis que tienen un encargado de la pastoral vocacional, a veces son los padres del mismo seminario en donde que se encargan. Depende un poco de las diócesis acá, ¿no? Un poco así. Bien, antes de seguir quiero saludar a las personas que nos acompañan hoy día, a las que podemos ver, porque otras no podemos ver, pero a las que más o menos podemos ver las saludamos. Hernán Rojas, a Jairo Andrade, a Paz Gracia, a Lali Valencia, a Lizy Lu, a Martín Milón, a Jorge Luis Estrada, a Rocío García, también a Rina Mercedes, a Flor María Poblete, a Walter Villarroel, a Diani Quirós, también a Marilena Martínez Delgado, a la gente de la Hermandad de la Santísima Virgen del Carmen, a Julio Martínez, a Marina Herrera, a Jacqueline Yagua, a Nilfe Tobar, también un saludo a Leo Joans, a Giovanni Chire, también saludamos a Tati Torres, a Shirley Mateus, a Aníbal Timana, al padre Dante Arnaldo Leva, a Mary Lazarte, saludos también a Carito Arenas, a Marilyn Cáceres, bien, son los que más o menos podemos ver, a Flor María Quispe Guamán, también un gran saludo. Bien, entonces estamos en que tú estás trabajando en este seminario, eres formador, vives dentro del seminario, atiendes un grupo de chicos como es lo que decías antes, el mentor, ¿no? Como un encargado que va viendo un poco el caminar, el andar, acompañando a estos chicos que son chicos de teología, o sea, que son los chicos que ya están prontos, digámoslo así, en los últimos años de la ordenación, ¿cierto? Para la ordenación diaconal y sacerdotal, ¿cierto? Exacto. Bien. Después hay algunos nuevos, es algo propio de Estados Unidos que se llama preteología, que es los que entran que ya tienen un título, son ingenieros o algún título, en vez de hacer todos los años de filosofía, solo tienen que ser dos. Y eso le Ok. llaman preteología. Y Ok. recientemente en el seminario comenzaron con eso, hace 2 años. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, hablemos un poco primero de la cuestión de tu trabajo, ¿cierto? Porque nos contaste que tú has estado en Grecia, o sea que esto en Estados Unidos no ha sido tu primer... Estuve 2 años en Grecia, estuve trabajando pastoralmente en Grecia, en parroquias, y tuve que aprender la lengua. Sí. Ok, o sea que tú sabes griego moderno, griego actual. Y yo cuando hice lo que sería la secundaria, high school, estudié griego clásico. Para dar una idea, el que hablaban en el siglo V antes de Cristo, o siglo IV, la época de oro digamos, de la cultura clásica, y que algunos padres de la iglesia después se van a asemejar a ese griego. Después, para escritura, tuve que estudiar el griego que es del siglo I, o sea, de año antes de Cristo, unos años antes, para ser exacto, el que se difundió después de Carlomagno, siglo II antes de Cristo, pero era el que se hablaba en la época de Cristo, se llama el griego koine. Koine significa común, hablado por todos. Y cuando fui a Grecia tuve que estudiar el griego moderno. Ok, o sea que has aprendido griego clásico, ¿cierto? Que es el griego de la Ilíada, me imagino, ¿no? De la Odisea, La griego... Ilíada es anterior, es cuando se está formando el griego, es más de otro, Ah, ok, pero sí, es en esa línea. ok, ok. Es el griego de Platón, de Aristóteles, me imagino. Exacto. Ok, ok. Y después Y después de Tucídides, o sea, los historiadores, Claro, claro. después con los que escribían las comedias, o sea, todo el arte, lo que fue el arte dramático griego, las Claro. tragedias, etc. Bien, bien. Y después has estudiado el griego que hablaban en el tiempo de Jesucristo, el griego bíblico, ¿cierto? El griego en el que fueron Sí, escritos los evangelios, las cartas de San Pablo, ¿cierto? O sea, es el griego exacto. Después koiné. las cartas varían mucho, hay distintos niveles de griego. Hay algunos como un mejor griego, un griego más culto, pero los evangelios es el griego koiné. Ok. Después tuve que estudiar que un griego muy específico para leer los libros del Antiguo Testamento en griego, el griego se llama el griego de la 70, Ok. que es el que escribieron La Biblia de o los sea, la 70. traducción de la Ok. Biblia al griego.
O sea que es otra variante más del griego. O sea, Sí, estamos porque tiene hablando. mucha influencia semita, o sea, Mira, del hebreo qué o bárbaro, arameo. qué bárbaro, qué bárbaro. O sea, griego clásico, griego de los 70, Bueno, griego son más o son, menos cosas claro, que uno pero entiendo parece. que en cuanto a vocabulario y en cuanto a no ciertas terminologías y conceptos, me imagino que variarán un poco. Después Sí, la griego, gramática sobre todo. wow, mira, griego koiné después, ¿cierto? Y después para ir Sí, a trabajar a Grecia, griego moderno. sí, Ahora, que es otra lengua. y que es otra lengua, ¿cierto? A ver, ¿nos puedes explicar entonces esto? A ver, ¿cómo es ese conjunto de cosas? Porque tú, con el griego antiguo, ¿les hablabas a la gente de Grecia actualmente? Eso quisiéramos que nos... No, Que nos... no, no se puede. No, o sea, el griego es una lengua que ha estado viva alrededor de 30 siglos. Entonces tenemos, ya el siglo 8 antes de Cristo ya se hablaba griego y ha estado constantemente en, hablado y en desarrollo. Voy a dar un ejemplo español. Si nosotros leemos algo en español del siglo XV, XVI, nos damos cuenta que es muy distinto al español. Sí, por Hay cosas supuesto. que las podemos entender, hay otros conceptos Sí, o sí, sí. palabras que no tenemos idea qué significan. Con el griego es una lengua que se habló durante 30 siglos. Mira. Entonces en medio de eso tuvo invasiones persas, de los romanos, los bárbaros, y después estuvo bajo Turquía, o sea, fueron también el griego bizantino, después estuvo bajo Turquía, las distintas repúblicas de Europa, los cruzados, y después llega el griego moderno. O Claro. sea, para decirlo, griego clásico sería el siglo V antes de Cristo, griego koiné es el que se hablaba en la época de Cristo, el de la 70 es el que hablaban, por ejemplo, los judíos en la diáspora, los judíos que estaban en Alejandría. Alejandría ahora es Egipto, pero en esa época, en la época de Alejandro Magno, que conquistó gran parte del mundo conocido, se difundió la cultura griega, el helenismo, que el helenismo es la palabra que usan en griego para decir Grecia, la Ajá. Hela de Grecia, Ah, de ahí mira. helenismo. Muy bien, muy bien. Y después el griego moderno, que es la herencia, digámoslo así, del griego, pero con una gran cantidad de novedades, me imagino, ¿cierto? Exacto. Ok, ok. Leticia tenía una preguntita que quería hacerte, nos estaba levantando la mano. No, de hecho quería preguntarle lo que ya explicó, si había mucha diferencia entre el griego actual y el griego antiguo, ¿no? Y si nos dice, Sí, nos ha puesto el ejemplo del de español. hecho, en, hay países, no sé si han escuchado alguna vez el árabe, que está el árabe escrito y el árabe hablado, que son distintos. Tal vez lo han escuchado. Bueno, en el griego pasaba algo parecido, porque después el imperio bizantino, que cae en el 1453, el imperio bizantino tenía un griego, o sea, muy desarrollado, los padres lo habían heredado también del padre de la iglesia. San Juan Crisóstomo está en los inicios, pero después el imperio bizantino hay muchas copias de la escritura. Después, cuando caen bajo los turcos, el imperio otomano, eh, o sea, el griego se va influenciando por las distintas culturas, o en un momento Grecia la República de Venecia dominaba una parte de Grecia, había influencia de algunos de los reinos de España, estaba como dividida Grecia, y todo eso fue llegando de algún modo a la lengua. La lengua fue evolucionando mucho, y el griego moderno es un griego mucho más simplificado, con influencia de gramática occidental, incluso en la construcción verbal, y con mucho vocabulario incluso incorporado de otras lenguas, lenguaje moderno. Por dar un ejemplo simple, en inglés el lugar de aparcamiento se dice parking, y en griego moderno, cuando uno quiere hablar del lugar donde va a estacionar, hay una palabra propia, pero nadie la usa, y está la palabra escrita en griego, parking. Ah, ok. To parking, que es el lugar de... Mira. Por dar un ejemplo, puerta, la palabra la toman del dialecto véneto, porta, o tienen o careca, es la cita. Ajá. Tiene influencias de distintos lugares. Está bueno. O sea que cuando tú fuiste a Grecia, porque tú fuiste a Grecia ya habiendo estudiado el griego koiné, el griego cuando estudiaste en el college, el griego clásico, y cuando llegaste a Grecia y empezaste a hablar con la gente, tú es No, como que no les podía hablabas, hablar, no les entendía nada. hablabas en latín y ellos en castellano, una cosa así más o menos parecida, o en italiano, una cosa así. Como para decir que yo llegaba,
O sea, yo nunca estudié las lenguas para hablar, porque son lenguas muertas, pero es como que yo sabía latín y llego y tengo que hablar en francés. Claro. Entonces uno más o menos ve las palabras, puede intuir, pero cuando te hablan no entendés nada. Claro. Tuve que empezar de... También me ayudó las raíces, a conocer vocabulario, pero tuve que empezar a estudiar vocabulario y el sistema verbal y conjugar. El saber gramática me ayudó a avanzar rápido, pero en algunas cosas es como un niño. Claro. Casa, ahí, o sea, empezar y después empezar a conjugar el verbo con la conjugación actual. Claro. No sé si tienen alguna preguntita. ¿Tenemos alguna preguntita de la gente, Magnita? ¿No? Muy bien. Higinio, otra preguntita en base a eso. Entonces, ya tú estás con la cuestión, bueno, llegas a Grecia y en Grecia no solamente es el idioma. Ahora, un elemento más, porque las personas que más o menos tienen alguito, o sea, que han escuchado algo, porque hoy día lamentablemente, y aquí en el Perú es una pena, pero no se enseñan lenguas clásicas, ¿no? O sea, lo que tú viviste en tu college es una cosa totalmente anómala aquí en el Perú. En el Perú no se estudia latín y griego, es una gran pena. Se han perdido los estudios humanistas, se han perdido tremendamente hace muchísimo tiempo. Y por eso también tenemos algunos problemas, inclusive en la gramática española, ¿no? y en la mirada cultural que tenemos que tener del mundo occidental. Pero bueno, eso es otro cantar. Pero tú sí estudiaste, digamos, griego y estudiaste latín, ¿cierto? En tu college, porque tenías una formación humanista, ¿cierto? Ahora, pero nosotros sabemos más o menos que el griego tiene un alfabeto distinto, o sea, alfa, beta, gamma, etcétera, etcétera, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces, ¿el griego moderno utiliza ese alfabeto El griego? alfabeto es el mismo. Okay, es el mismo, o sea, es el mismo. Entonces, se simplifican algunas letras al escribirlas, pero es el mismo alfabeto, básicamente. Ok. De todo modo, si uno mira la historia del alfabeto griego, es... porque en Grecia es cuando es uno de los lugares que ya le dan forma al alfabeto, con influencia de los fenicios, que ponen... No sé si han escuchado alguna vez hablar de escritura cuneiforme. Claro. Escriben como con pequeñas, son como triangulitos de distintas dimensiones. Sí. Alguno de esa escritura era más silábica, otro eran más sílabas, como decir da, de, di, do, du. Después con el alfabeto griego lo que hace es cada letra es un sonido. A, E, I, O, A, B, C, D, y de ahí empiezan los alfabetos. Ah, mira, interesante. O sea, tiene influencia y bueno, pero uno ve la historia y se desarrolla mucho la escritura del griego, ve cómo se escribía al inicio. Si yo veo, por ejemplo, una escritura antigua, no la entiendo, porque el alfabeto, además que está escrito en manuscrito, el tipo las consonantes las dibujan de otro modo. Está bueno. La sigma la hacen como rayitas distintas. El sigma es una de las consonantes, para dar un ejemplo. Está bueno. Bueno, eso es el idioma hasta cuando llegaste a Grecia. Después has ido a Estados Unidos, en Estados Unidos has tenido que aprender inglés. Y cuando fuiste a Roma tuviste que aprender el italiano. Exacto. O sea que... Y también en la universidad, por los estudios, tuve que estudiar hebreo y arameo. Ok, bueno, se nos haría una sopa a nosotros con tanto idioma, pero bueno, Es de los estudios, ¿no? es cierto, es parte del estudio, es cierto. Bien, pero ahora yo quisiera preguntarte algo más, antes de hablar, porque nuestro tema es Biblia, pero me gustaría preguntarte algo más, porque aquí en los programas que hemos ido teniendo hemos estado hablando mucho de la cultura oriental y de las liturgias del mundo oriental, ¿no? Que hay una gran distinción entre el rito latino de los otros ritos orientales, porque no solamente es uno, sino que son varios ritos orientales, son como ¿no? 16, 17. Claro, son varios ritos Creo que orientales. todos juntos son como, contando los latinos, pues dentro del latino tenemos el rito romano, que es el más difundido, Sí. está el ambrosiano, Claro. y está el mozárabico, claro, exactamente. mozárabico. Y Sí. después los orientales son como 16, 17. Sí. Muy bien. Entonces, tú cuando llegas a Grecia, porque Grecia ya es Oriente, o sea, Grecia no es Occidente, Grecia es Oriente, ¿cierto? Cuando llegas a Exacto. Grecia, ¿tienes que celebrar la misa en rito latino o en rito oriental? En mi caso yo trabajé en rito latino, o sea, la misa en griego, pero la misa como la conocemos en español, pero yo leía todas las lecturas, todo en griego. Todo en griego. Existe el rito oriental en Grecia, antiguamente tenía 12 diócesis, actualmente son 6 nada más. Se ha perdido mucho el número católico y muchos son extranjeros y están principalmente en la zona de Atenas, que es la arquidiócesis.
Y el rito que nosotros tenemos es rito latino. Ok. Pero había una diócesis que estaba en Atenas con pocos feligreses, no más de 10.000, o sea, como mucho 10.000, que era de rito oriental. Tenían todas las ceremonias como, no sé si alguna vez han estado en una liturgia bizantina, o en ruso, bueno, las liturgias bizantinas que generalmente cuando entran y tienen los íconos, el iconostasio, están todas las lenguas, sobre todo en los países orientales. Bueno, hago una clarificación primero. Las liturgias orientales son muchas. Están los maronitas, están los coptos en Egipto, están los caldeos en la parte de Irak. Y en la parte de lo que serían los países eslavos, no sé, por decir algo, Bulgaria, Ucrania, Rusia, ellos en la liturgia bizantina. Bueno, en Grecia teníamos el mismo tipo de liturgia en griego. Yo no tuve que celebrar en esa liturgia. Okay. Son cantos más largos, la liturgia es en un griego, que es el que hablaban en Bizancio, que es un griego más cercano al griego clásico. Mira. Que se llama el griego kasarebusa, un griego puro. Mira. Kasarebu es la palabra para puro. Okay. Purificar, puro. Ajá. O sea que tú llegaste a Grecia y durante el tiempo que has trabajado en Grecia atendías comunidades católicas, pero las atendías en rito latino, ¿cierto? Sí, No, que la mayoría son de rito latino. Okay, no Incluso algunos no hablaban griego. Yo cuando llegué celebraba en español, en italiano, y más o menos, cuando digo más o menos, muy simple, trataba de leer la misa en inglés, pues tenía una comunidad de habla inglesa y si no celebraba yo no celebraba a nadie. Pero después cuando estudié inglés me di cuenta que ciertamente no sé si entendían cuando yo leía inglés. Cuando intentaba leer. Ay, qué buena. Bueno, son las aventuras de los misioneros, ¿no? ¿Qué va a ser? Y en la misma ciudad, en Atenas, habían, también decías tú, dentro de la iglesia católica, habían comunidades de rito oriental, pero también estaban... Una sola iglesia es una diócesis, Uh-huh. es una diócesis aparte. La de rito oriental, Uh-huh. tienen su obispo, tienen su sacerdote, las iglesias. Había una iglesia central que era la catedral, y yo la fui alguna vez a visitarla, pero nunca tuve que celebrar misa ahí, y cuando fui no habían ceremonias. O sea, no fui en momento de liturgia. Okay. Pero también están los ortodoxos, ¿cierto? O sea, también me imagino que hay una comunidad... Bueno, Grecia tenía, bueno, ahora no sé las estadísticas actuales, cuando yo estuve eran 11 millones de habitantes y se calculaba que más o menos el 97% era ortodoxo y el resto estaba entre musulmanes, judíos, católicos o cristianos de otras denominaciones. Los católicos en toda Grecia no llegaban a 100.000. Mira. Sobre 11 millones de habitantes. O sea que la mayoría de la gente que yo encontraba era ortodoxa. Ortodoxa, ok. Salvo cuando fui a estudiar griego, que mis compañeros venían de otros lados. Muchos eran ortodoxos, pero de otros países, obviamente no eran de origen griego, y algunos musulmanes. Mira. Muy bien. No sé si tenemos alguna preguntita, chicas. Si quieren hacer alguna preguntita en orden a esto. ¿Tenemos alguna pregunta tal vez de parte de la gente, Magda? Padre, entrando ya al tema de lo que es la Biblia, sí ya tenemos Bueno, una preguntita. entonces introduzcámonos un poquito en la cuestión de la Biblia, padre, ¿te parece? Entonces ya para poder empezar a... Entonces, bueno, griego para estudiar el Nuevo Testamento, hebreo para estudiar el Antiguo Testamento, ¿cierto? Arameo, ¿por qué hay que estudiar arameo? Porque hay algunos, o sea, hay dos clases de arameo. Uno es el arameo bíblico, que hay parte del libro de Esdras. Esdras es uno de los, o sea, en el Antiguo Testamento hay concretamente parte de 2 libros que están en arameo. Para dar una idea, para que se entienda, es como decir, el arameo sería como el latín, el hebreo sería como el español, para dar una idea. O sea, el arameo estaba mucho más difundido y el hebreo es una lengua distinta, pero muy relacionada, son todas lenguas semitas. Uh-huh. Toda la Biblia, el Antiguo Testamento, no todo el Antiguo Testamento, gran parte del Antiguo Testamento está en hebreo, 39 libros. 2 de esos libros tienen parte en arameo. El libro de Daniel
tiene unos capítulos, 2 o 3 capítulos, y el libro de Esdras también tiene 2 o 3 capítulos. Y hay algunas palabras en los Salmos, en el libro de Isaías, pero son palabras concretas. Bueno, ese arameo, como es tan reducido esos libros, se llama arameo bíblico. Okay. El arameo como tal es una lengua que empezó tal vez, ahora no tengo presente el siglo, pero tal vez siglo XI, XII antes de Cristo, se difundió en todo lo que ahora es Siria, Tierra Santa, y tiene distintos niveles, como el arameo imperial, el arameo el más clásico, y cuando traducían del hebreo al arameo, los comentarios de la Biblia, los más antiguos están en arameo, hay un arameo particular que se llama el arameo targúmico. Targum significa la traducción con comentario de la Biblia, y eso está escrito en arameo. Yo tuve que estudiar los dos, el bíblico, que es muy reducido, y tiene una escritura distinta del otro, del targúmico. Ok. Bien, entonces ya estamos un poco entrando a la cuestión de la Biblia, ¿no? Entonces, Biblia fue escrita en hebreo, una partecita en arameo, y después en griego, el Nuevo Testamento. ¿Sí? Muy bien. Entonces, por esa razón, tú, cuando haces estudios en el bíblico, entonces quisiéramos que nos expliques brevemente un poquito cómo son esos estudios del biblicum, de Roma. O sea, ¿por qué estudiar? Porque además, nosotros sabemos que tú eres exégeta. Al haber hecho estudios de Biblia en esa universidad, no has estudiado teología bíblica, sino exégesis bíblica. Entonces, a ver, para que la gente un poco sepa qué cosa significa el tema del exégesis, ¿qué es ser un exégeta? ¿Qué significa hacer exégesis bíblica? Exégesis, la palabra significa interpretar, interpretación, la palabra griega. En concreto, cuando uno estudia exégesis, lo que hace es estudia bien las lenguas, tiene que conocer las lenguas en que fue escrita, en este caso la Biblia, por eso uno tiene que estudiar griego, hebreo, y entender, digamos, las palabras, el vocabulario, la gramática, en orden a poder traducirlo y explicar el significado. Okay. Eso está muy simple, o sea, leerlo en la lengua original. Entonces, cuando uno lee en la lengua original, pueden decir, bueno, esto se traduce, si lo quiero traducir al español, tengo que usar estas palabras, porque es el modo más correcto de expresar este concepto, y eso da lugar a una interpretación también. Okay. La palabra también para interpretación que usan ahora es hermenéutica. Hermeneu, interpretar. Claro, hermenéutica, muy bien. Ahora, ¿nos podrías dar, por ejemplo, ejemplos? Porque exégesis ha habido siempre, o es un tipo de trabajo de ahora del mundo moderno. La exégesis ya los mismos padres de la iglesia hacían exégesis. Bien. O sea, el mismo San Agustín, o digamos el ejemplo, San Jerónimo. Okay. San Jerónimo leyó la Biblia, tomó el Antiguo Testamento en hebreo. Primero él hizo la edición latina, no sé si lo tienen presente. La Vulgata, ¿no? Sí. Se llama la Vulgata, y hubo como 3 momentos que él trabajó. Uno de esos momentos, el último, es cuando él toma las lenguas originales, estudió hebreo, en orden a poder traducir al latín la Biblia de un modo más correcto. Okay. Porque había muchas traducciones y a veces no tenían bien los originales, o el que lo traducía no era tan... se podía mejorar las traducciones hechas. Lógico. Entonces, un exégeta es un intérprete de la Biblia, pero no cualquier intérprete de la Biblia, porque hay muchas personas que interpretan la Biblia para cualquier lado, ¿cierto? No, el exégeta es más amplio, no es solo un intérprete, porque tú interpretar ya se da incluso cuando yo la puedo tener en mi lengua original, en español, mi lengua nativa. Empiezo a leer en español, si sigo los criterios de interpretación, puedo entenderla. Uh-huh. Pero cuando el exégeta, o el trabajo principal de un exégeta, es leer las lenguas originales y explicar el texto a partir de las lenguas originales. Lo estoy explicando de un modo muy simple. Perfecto. Se pueden decir más cosas, pero está muy bueno lo que nos estás diciendo. No sé si tienen alguna preguntita, pero si no, yo soy muy preguntón. No sé si las chicas tienen alguna preguntita. Yo tengo una pregunta. Sí. Padre, desde su trabajo de exégesis, ¿qué parte de la Biblia ha sido la que más trabajo le ha dado, o la más difícil, digamos? La Biblia como difícil,
Siempre hay que tener... interpretar o explicar, o incluso por el idioma que usted ha tenido que ver, ¿cuál ha sido la más difícil? Si de repente en el Nuevo Testamento o en el Antiguo. Bueno, las preguntas así para responder en varios pasos. O sea, no es que yo tengo que ponerme a estudiar distintas partes de la Biblia, hay partes que no las he estudiado tanto. Ciertamente leer los profetas es difícil. En mi caso particular, yo era más familiar con el griego, me es más fácil el griego, y yo he trabajado más lo que es el Nuevo Testamento, los Evangelios y San Pablo. Cuando estudiaba tuve que trabajar mucho los Salmos. A propósito, teníamos que hacer dos trabajos, yo elegí uno del Antiguo, elegí los Salmos porque todos los días rezamos con los Salmos, y el Nuevo. Partes difíciles, yo creo, ir al textos proféticos o libros como el libro de Daniel, o también el mismo Pentateuco, que la gramática o el hebreo es más simple, pero también presenta más dificultades de cómo entenderlo. Por dar un ejemplo, los 11 primeros capítulos del Génesis. Hay muchas discusiones sobre eso, claro. Pero en general, si tú preguntas, siempre leer con veneración la Biblia, con respeto, saber que hay cosas que nos pueden superar, o sea que nos superan, que no es que uno se me ponga a leer algo y voy a interpretarlo, y ciertamente el Antiguo es más complejo. Está bueno. No quiere decir que no hayan cosas como el Nuevo, el Apocalipsis, claro, que también es complejo. Claro. Y el mismo San Juan, que es San Juan, sumamente Pablo, sí, muchísimo. No sé si podría decir que hay partes fáciles. Claro, exactamente. Padre Higinio, y en orden a este tema, porque tú dices, bueno, tu trabajo es leer la Biblia en el idioma que fue escrita y a partir del idioma buscarle esa interpretación correcta, ¿no? Según el sentido católico también se entiende esto, ¿no? Según el sentido de lo que sería la analogía de la fe, ¿no? Bien, pero si fuera en el idioma normal, o sea, porque hoy día tenemos tantas Biblias, ¿no? En español y tantas versiones de Biblias, ¿no sería más fácil? ¿Para qué nos hacemos digamos, nos rompemos la cabeza estudiando un idioma tan antiguo que para colmo es una lengua muerta, que nadie la habla, porque en Grecia no hablan la lengua que tú estudiaste? ¿Para qué rompernos la cabeza si es que tenemos la Biblia ahora traducida y podemos hacer interpretación de la Biblia traducida? A ver, quisiera que nos expliques un poquito. Hay una frase muy famosa que dice en lo italiano: traduttore traditore, o sea que el que traduce traiciona. O sea, cuando uno hace una traducción, no existe la traducción perfecta. O sea, cuando leerlo en las lenguas originales, uno los entiende mejor. Y después incluso cuando uno hace traducciones, porque uno de los trabajos de la exégesis, no es el único, es si uno estudia bien la lengua, le da como todas las herramientas para hacer una buena traducción. Cuando uno hace una traducción, tiene que elegir qué tipo de traducción. Puede elegir una traducción que le llaman más dinámica, o sea, que sea entendido para cierto tipo de gente, o más orientada hacia los jóvenes, o más en un lenguaje actual, pero se pierde mucho el contenido teológico a veces. Se puede hacer una traducción más literal, pero que uno la empieza a leer y es difícil de leer. Las traducciones dinámicas suelen ser más amenas en la lectura. Entonces, ¿para qué traducir? Primero es para conocer mejor la palabra de Dios, y un modo de conocerla es conocer las lenguas originales. Claro. Conocer en qué lengua fue escrito, conocer la cultura, conocer qué significaban las palabras que usaban, y a partir de eso uno puede explicar mejor los textos y los puede, para explicarlos los tiene que traducir a una lengua. Está bueno. Entonces es muy importante. O sea, el leer la Biblia y traducirla del idioma español, si bien es perfectamente válido para una persona que hace espiritualidad, que digamos que quiere tener una vida espiritual, que quiere conocer la palabra de Dios, sin embargo esto está muy limitado porque cuando uno traduce la Biblia a un idioma latino o cualquier idioma moderno, hay muchas cosas que no puede decirlas y que están en el idioma original. Se pierde, ¿no? A veces expresa mejor un concepto y se pierde otro. Exacto. De hecho, los estudios bíblicos fue en 1893 el Papa León XIII, pero en 1893 le escribió una encíclica Providentissimos Deus, que eso dio impulso a los estudios bíblicos, y ahí a partir de eso se hizo más hincapié en el estudio. Eso fue en 1893, a principios de
1900 fundaron el Instituto Bíblico en orden a preparar católicos que lean las Biblias en lenguas originales y las puedan traducir a la lengua que habla la gente. Claro. No es solo el único objetivo, era conocer mejor la Biblia, y después, al conocer bien los conceptos, interpretar los textos, también se puede trabajar teológicamente sobre ellos. Muy bien. Bueno, creo que ya podemos empezar a hacer las preguntitas, Magda, que la gente nos está planteando, ¿sí? Sí, padre. Voy a leer a Madre Gema. Nos dice, buenas noches, una consulta. Hoy en día hay sacerdotes que intentan explicar pasajes bíblicos presentándolos como mera alegoría o como simple apreciación del evangelista. Por ejemplo, dicen que María no pudo estar al pie de la cruz por la distancia entre Nazaret y Jerusalén. ¿Cómo responder a esto? Una pregunta muy amplia. Lo primero que yo digo es cuando uno lee la Biblia, y eso incluso aunque uno lo lee en la propia lengua, hay un criterio básico: leerla en el mismo espíritu en que fue escrita. Y el espíritu que la escribe, que la inspira, es el Espíritu Santo. Eso está, si van al Catecismo de la Iglesia Católica, no sé, número 100, 105, por ahí está, cómo lee la Biblia. Entonces, leerla en el mismo espíritu que fue escrita, esa es la norma básica, y después da 3 normas, 3 criterios que se derivan de ahí. Uno es la canonicidad de la Biblia, o sea, canonicidad, considerando toda la escritura, significa. El segundo es leerlo en la tradición de la Iglesia. Y el tercero es analogía de la fe, significa la armonía o coherencia de las verdades de la fe entre sí. Cuando uno lee un texto y llama la atención o lo quieren explicar de otro modo, primero, ver qué criterio usa el autor, pero sobre todo es, si yo leo un texto y va en contra de todo lo que se ha leído en la tradición de la Iglesia, habría que ver por qué una persona dice eso. Puede ser porque descubrió algo nuevo, pero desechar lo que se ha dicho sobre todos los padres de la Iglesia o durante 20 siglos, 18 siglos, y empezar de nuevo, suena un poco temerario. Eso más como normas generales. O sea, leerlo, la unidad y canonicidad de la Biblia, o sea, toda la Biblia como un solo escrito. Y repito, el principio inicial es en el mismo espíritu con que fue escrita, es inspirada por Dios, el autor es Dios. Es el clave. Entonces, unidad, decía, después leerla en la tradición de la Iglesia, y armonía, analogía de la fe. Respecto a la pregunta concreta, si hay muchos autores que ahora, o sea, por ejemplo, decir que María no pudo estar, voy a hacer un ejemplo muy simple respondiéndole. Si alguien dice María no pudo estar porque Nazaret estaba lejos, uno puede decirle Jesús tampoco pudo estar porque también Jesús venía de Nazaret y estuvo en Jerusalén. O sea, son argumentos que uno los mira y no son importantes respecto a ese ejemplo concreto. Después, respecto a cómo leer los distintos eventos, hay un documento muy importante, es de la época del Vaticano II, que pasa desapercibido a veces, que habla de la historicidad de los evangelios. Es de 1964, Concilio Vaticano II, acuérdense, termina en el 65, este documento es contemporáneo del Vaticano II. El documento bíblico más importante del Vaticano II se llama Dei Verbum, o sea, la palabra de Dios. Bueno, hay un documento del 64 que se llama de la historicidad de los evangelios y trata acerca de ese tema, cómo los evangelios narran historia real. Da varios criterios, después se puede hablar de eso, pero aborda ese tema, que no hay que caer en la explicación simple de negar la historicidad simplemente porque uno le parece que no la entiende o porque puede haber otras explicaciones.
Un poco en orden a eso, no sé, yo quisiera un poco cerrar, o sea, hablar un poquito acerca de este asunto, porque tú estudias exégesis y hoy día conocemos también, o sea, cuando uno empieza ya a tener un poco más de profundidad en los estudios bíblicos, conocemos exégetas, o sea, gente que ha dedicado mucho tiempo de su vida al estudio bíblico y que de repente despotrica cosas totalmente incoherentes con la analogía de la fe, con el conocimiento según la tradición, con la canonicidad de la Sagrada Escritura. O sea, en el protestantismo, o sea, es increíble, ¿no? O sea, hay tipos como Renan, hay tipos como Kuhlman, como Bultmann, ¿cierto? Que hablan, o sea, exégetas que derraparon con un tipo de exégesis al cual se le llama racionalista, si mal no estoy, Exacto, ¿cierto? es uno de los peligros. Entonces yo quisiera que nos expliques un poco este asunto de por qué en la exégesis bíblica ha corrido digamos, se han dado algunos a pensar cosas así, como inclusive en textos bíblicos tan hermosos que tenemos y que en la sencillez de la fe la gente los entiende de una manera, de repente estos exégetas entienden cualquier cosa de estos textos bíblicos, ¿no? Bueno, así para resumirlo breve, hay dos grandes peligros siempre, que para resumirlos, de modo muy simple, es negar lo natural o negar lo sobrenatural. Voy a dar ejemplos. Negar lo natural es negar lo histórico. Por ejemplo, que María no estuvo al pie de la cruz, o que negar hechos históricos, Claro. o que la O que infancia ella de no, Jesús, o que ella no dijo el Jesús Magnificat. nunca se perdió en el templo, van a Claro. leer por ahí, o que Jesús nunca estuvo en las bodas de Caná, o que no hubieron bodas de Caná. Eso es negar lo natural, lo histórico. Y después está negar lo sobrenatural, es decir, negar una acción de Dios en la historia. Para dar un ejemplo, la multiplicación de los panes. O negar que Jesús caminó sobre las aguas, o negar un milagro de Jesús, que Jesús resucitó a alguien, que resucitó a Lázaro. Entonces, están los dos peligros, negar lo natural, negar lo sobrenatural. ¿A qué se debe eso? Ciertamente cuando uno lee, siempre hay nosotros asumimos un modo de pensar, digamos una filosofía, porque al interpretar, y en la parte hermenéutica, que es toda una ciencia aparte, que se estudia es cómo entender un texto, de fondo siempre hay una filosofía, y puede ser una filosofía realista, que se basa en, como es la atomista, puede ser una filosofía más racionalista es una filosofía que solo puede aceptar lo que uno puede explicar con la razón. Puede ser una filosofía más idealista o una filosofía más existencial. Sea el tipo de filosofía que uno asuma, eso lo va a llevar a la interpretación. Entonces, si yo me acerco a leer con la escritura y mi approach, o sea, mi acercamiento a leer la escritura es solo acepto lo que yo puedo explicar con la razón, al final termino cayendo en un racionalismo, o sea, negar la fe y aceptar lo que yo pueda explicar. Y si algo no lo puedo explicar, tengo que buscar una explicación acorde a mi razón. Entonces, Jesús no pudo hacer un milagro porque lo leo de modo racionalista, tengo que explicar eso de algún modo. Claro. Es un invento, alguien lo exageró, lo que sea. Está bien, está bien. Magda, tenemos algunas otras preguntas, ¿cierto? Sí, Te padre. escuchamos. Nos preguntaban sobre los iconos ortodoxos. ¿Pueden considerarse católicos? Bueno, para la iconografía es arte cristiano. Cuando nacieron en los ortodoxos se separan en es el primer gran cisma, siglo X, siglo XI. Después algunos volvieron, que son los que se volvieron a unir a Roma, pero nació primero es arte cristiano, válido. Nacieron como católicos y ahora no sé por qué hacer esa división entre iconos ortodoxos, yo diría iconos son arte cristiano, lo pondré de modo más general. Claro. Porque Claro. no es que un icono pertenezca, es católico o no es católico. Arte cristiano manifiestan lo sagrado, manifiestan los misterios de la vida de Cristo, de un modo de expresión del ser humano.
Está Es bueno. muy sagrado, muy simbólico y es más oriental. Sí, sí, está bien. Nos preguntan a partir de esto, ¿cuál es el significado de los iconos en la Iglesia Oriental? Bueno, Bueno, yo no estudié tanto el tema de iconografía. Lo que yo sé que hay todo un proceso, el que pinta el icono, el, se- o sea, generalmente lo hacen monjes, ahora también laicos lo han aprendido, tiene todo un proceso de ayuno, y algunos lo equiparan como la Biblia es la palabra de Dios puesta por escrito, de algún modo algunos lo equiparan a la iconografía, a poner algo divino en un dibujo. claro, Y después los iconos, cuando uno los empieza a analizar, que hay libros sobre eso, uno ve los símbolos y tiene abreviaturas que significa Madre de Dios, Jesucristo, Salvador, o el mismo color. O sea, si Jesús está vestido con el manto azul o rojo, o el rojo que cubre el azul, humanidad, divinidad, tiene distintos significados. claro, Pero no he estudiado profundamente lo que es la iconografía. claro. Sí. Además, inclusive algunos llegan a decir que los íconos son una manifestación de la encarnación, ¿no? Una cosa así. Este, Hay algo lo relacionado con lo sagrado, pero no he entrado, y hay toda una teología acerca de los sí, iconos, pero sí. he visto libros, pero no he estudiado el tema. Bueno, igual el padre no es experto en iconos, es experto en la Biblia, entonces me parece que, a ver, podemos más o menos orientar la cuestión para la cuestión de la Biblia, ¿cierto? Podríamos, Súper. digamos, vamos a tener otros invitados que nos van a hablar del mundo oriental, que es tan bonito, ¿cierto? Y que nos pueden hablar justamente de esta cuestión de los iconos y demás. Pero la cuestión de la Sagrada Escritura es sumamente interesante. Y estábamos hablando de interpretación. Y el padre nos había hablado de que esta interpretación bíblica que se hace hoy día podría ser inclusive heterodoxa, por llamarla de una manera, cuando un exégeta, o sea, cuando un estudioso de la Biblia no tiene una buena filosofía, o sea, no utiliza una buena filosofía para poder hacer esos estudios, digamos, escriturísticos, esos estudios de interpretación escriturística. Y nos ha hablado el padre de una filosofía racionalista, una filosofía idealista, una filosofía existencialista, inclusive una filosofía fenomenista, ¿no? Marca mucho el cambio de rumbo en la Como una interpretación filosofía, por bíblica. ejemplo, cerrada a la trascendencia. Claro, O sea, va a claro, haber una dimensión solamente terrena de la escritura. claro, exactamente, ¿no? Entonces eso es muy importante para que la gente pueda saber. Entonces, no todos los exégetas, lamentablemente hoy día, nos dan una interpretación bíblica correcta, porque muchas veces algunos de ellos están empapados, no por la Biblia que estudiaron ni por los estudios serios que hicieron, sino están empapados por una filosofía que no corresponde, ¿no? Al sentido de la fe, que no ha sido anchira teología, ¿cierto? Entonces, por esa razón me parece que también se pueden pervertir algún tipo de estudios exegéticos. Un poco en orden a esto, no sé si tenemos alguna pregunta, Magda, porque yo voy a hacer otra pregunta que va a Sí, ser un poco padre. larga. Sí, a ver, por favor, te escuchamos. Nos preguntan sobre la traducción, ¿no? ¿Cuál es la Biblia mejor traducida? En muchos casos me recomendaron la Biblia de Jerusalén, perdón, por su traducción. ¿Qué nos puede decir al respecto? Hay muchas traducciones, difícil decir el, cuál está mejor traducida, porque generalmente cuando los autores traducen, hay a veces traducen para determinada lengua, a veces traducen para determinado tipo de cultura, eh, a veces en las traducciones se trata de ser más literal. Yo diría, es importante las traducciones, son importantes las notas que tiene la Biblia. A mí, yo cuando crecí leía siempre una que era de Argentina, se llama de Strawinker, que la tradujo un monseñor alemán que él criticó a los nazis, tuvo que huir de Alemania, fue a Argentina, fue profesor en un seminario en La Plata y él hizo una traducción, de hecho ahora la traducción la llaman la Biblia Platense, la Biblia de La Plata. Yo crecí leyendo esa, tiene notas muy lindas. Después una traducción que me gustaba a mí mucho es la de Nácar Colunga, Claro, una traducción de los años 70 en español, pero yo había estudiado mucha gramática, tal vez para algunos muy dura esa traducción muy difícil.
conozco gente que le gusta. Después en Argentina se usa, que es más amena la lectura, la del Pueblo de Dios, que también la tradujeron algunos los traductores argentinos, es más amena, es más fácil de entender. O la de Jerusalén. La de Jerusalén, en realidad, la primera traducción fue al francés, le hicieron en Jerusalén, por eso Biblia de Jerusalén, hicieron la École Biblique, y tenía todos los comentarios en francés, todos los autores eran franceses. Después se empezó a traducir del original a las otras lenguas, pero los comentarios quedaron los de los autores franceses. Si uno abre la Biblia de Jerusalén, bueno, no las últimas versiones, pero las más antiguas, va a ver que cada libro dice, bueno, este lo tradujo, no sé, al autor, generalmente apellidos franceses, y tienen comentarios. Por eso se llama la Biblia de Jerusalén. Está bueno. O sea que más o menos son Biblias referentes, Jerusalén, Nácar Colunga. Acá no sé si es muy conocida la del Pueblo de Dios. La Straubinger es ya conocida aquí en el Perú. En Argentina era muy difundida, también porque era mucha influencia argentina, pero yo crecí leyendo más la de Straubinger. Alguien me regaló esa, y después me regalaron, pero la Straubinger era como un libro así, enorme, más grande. Claro. Después alguien me regaló una versión chiquitita de la de Nácar Colunga, que me la podía llevar, tipo la versión de bolsillo, toda la Biblia, con una letra pequeñita, pero si viajaba algo la podía llevar, y por eso leí mucho la de Nácar. Claro. Está bueno. Bien, ¿alguna Ahora otra? están los iPads, todo eso que uno Sí, viaja y lo lleva en el teléfono. y que en el teléfono puedes tener. Hoy día hay aplicaciones para tener, por ejemplo, la Biblia de Straubinger, la Biblia Nácar Colunga, la Biblia de Jerusalén. Puedes perfectamente Ahora hay tenerlas. aplicaciones. Sí, claro que incluso sí. para escucharlas por audio. Exactamente, sí. ¿Alguna otra preguntita? Chicas, ¿alguna preguntita a ustedes? Yo tenía una pregunta. Para comenzar a leer la Biblia, bueno, nos ha dado ya las recomendaciones, ¿no? Pero, ¿qué libros se pueden empezar a leer? Yo diría empezar por los evangelios. Si uno nunca ha leído la Biblia, empezar por los evangelios. Hay muchas teorías de cómo leerlos. Hay autores que te dicen leer, no sé, 3 capítulos por día y en un año leíste la Biblia. Yo cuando me encuentro a alguien que no la ha leído, está empezando, digo, tomen los evangelios y empiecen los evangelios. Terminan los evangelios, pasen a Hechos de los Apóstoles. Y después ir a San Pablo, se puede ir al Antiguo, buscar algún libro, el Génesis o los Salmos, pero empiecen con los evangelios, Mateo, Marco, Lucas y después Juan. Y después Hechos de los Apóstoles, es el consejo que doy. Claro. Van a escuchar un montón de consejos distintos. Bueno, pero yo pienso que ese consejo es muy adecuado, porque la Biblia habla de Jesucristo y es Cristo el que nos habla, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Y si una persona no leyó nunca a Jesucristo en el Nuevo Testamento, entonces no va a tener un buen referente para si es que quiere empezar desde el Antiguo Testamento, ¿cierto? O sea, por eso yo hago hincapié sobre todo en empezar los evangelios para conocer a Cristo, conocer la vida, lo que hizo, y a partir de eso van surgiendo más preguntas y uno va conectando. Está muy bien, buenísimo. ¿Alguna otra pregunta más, Magda? Sí. Sí, voy a leer la pregunta de Leo Joans. ¿Ya? Padre, la hermenéutica para la Biblia se apoya en la interpretación de sus contenidos en un contexto de historia, viendo también el género literario. He leído que la teoría literaria actual critica la comprensión de la escritura desde la perspectiva original de quienes la escribieron y promueve la respuesta de quien la lee. Padre, ¿ha tenido usted esta dificultad? Bueno, o sea, cuando uno empieza a estudiar, hay muchos modos de estudiar la escritura. Cuando empieza a hacer exégesis. Yo, que lo había preguntado, tal vez se me pasó a explicarlo antes. Esos modos se llaman métodos. Método es como un modo en que yo voy a leer la escritura. Ningún método es de por sí absoluto. Es decir, pongamos un ejemplo simple. Si ustedes están en Arequipa y quieren ir a Argentina, tienen distintos modos de ir a Argentina. Uno puede ir por vehículo, puede tomar distintos caminos, puede ir en avión, tomar distintos caminos, incluso uno puede buscar algún modo de ir en barco y llegar a Argentina, lo que sea. Bueno, cada uno de esos modos, si yo voy a leer la Biblia, tengo muchos modos de leerla. Eso se llama métodos. Los métodos enfocan
y ahora voy a dar algún ejemplo concreto en la Biblia. Hay un método, uno de los más difundidos, el histórico crítico. Está el método literario, está el método canónico, y hay otros más. ¿Qué sucede? Son todos modos humanos para leer la escritura. Ningún método es absoluto, porque si yo digo que un método es absoluto, estoy reduciendo la palabra de Dios a la comprensión humana. O sea, que yo con un método humano puedo entender todas las palabras de Dios. ¿Eso se entiende? ¿Hasta ahí? Sí, 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 claro que sí. Bueno, entonces, hay un método retórico, por ejemplo, lee las cartas de San Pablo y estudia todo lo que es la retórica clásica, cómo San Pablo usa todo, no sé, argumentatio, refutatio, las distintas partes de una carta, salutatio, cuando hace el saludo inicial, el proponer el tema de la carta, cómo lo desarrolla, cómo responde las objeciones. Eso es todo retórica. Hay estudios retóricos de las cartas. Hay otros estudios que son más, por ejemplo, leer la escritura en modo canónico. El método histórico crítico tiene como dos partes. Una estudia todo lo que es el origen del texto, cómo se dio la transmisión oral, cómo se puso por escrito, qué lenguas, estudia la cultura del momento. Tiene un montón de aportes válidos, pero ningún método en sí puede explicar toda la escritura. Todos los métodos tienen los límites que vienen de nuestro límite humano. Métodos mejores, métodos que explican mejor una cosa, pero mi realidad, ahora respondiendo a la pregunta, lo que he notado es que no he encontrado un método que responde bien a cada texto. Y que cuando un método parece que respondió cosas, siempre quedan cosas sin explicar, o que se pueden explicar mejor, o que viene otro método y explica un enfoque distinto que tiene más sentido. Por eso solo reducir a un método es muy pobre. Lo que entendí de la pregunta es que él me preguntaba, ¿hay algunos autores que interpretan así? Esa es una de las tantas metodologías. Si no Sí, mal entendí la pregunta. sí, además, Leo, por lo que llego a entender yo también de la pregunta, me parece que también plantea de que hay una perspectiva de algunos o exégetas bajo una hermenéutica de querer hacer más bien que la Biblia diga lo que uno quiere que diga, o sea, más o menos una especie de interpretación subjetiva, ¿no? Eso, Eso en Biblia le llaman eisegesis, que es traer la Biblia donde yo estoy. claro, O sea, que yo le hago decir lo que quiero. Eso exactamente, sería, en parte, es el problema de la libre interpretación protestante. claro, el libre examen de Lutero, ¿cierto? Es muy... O sea, ellos tenían sola escritura y por otro lado libre interpretación. claro, hay un... Cada uno, pues es verdad, cada uno la puede leer, la puede entender, pero teniendo en cuenta la tradición, la fe, la unidad de la escritura, la analogía de la fe, Claro, son los criterios que mencioné antes. está bien, claro. De hecho, hay algunas personas, por ejemplo, que son personas de oración, tienen distintas metodologías de oración, y de repente te dicen que ellos parten la Biblia. No sé si escuchaste hablar alguna vez del tema de partir la Biblia. Partir la Biblia es cuando hablan y te dicen este texto es para Exactamente. hijo y una cosa Y así. esto me lo está diciendo el Señor a mí aquí y ahora. Esto me dice el Señor aquí y ahora, ¿no? Entonces, a ver, tú como exégeta, ¿qué puedes un poco decir acerca de este asunto? ¿Cómo, si este está, o sea, no digo por el tema de si está bien o si está mal, sino porque yo les aseguro que alguna vez quise partir la Biblia y me tocó la viuda de Sarepta. Entonces, no sé qué tenía que ver conmigo, ¿me entienden? Pero, a ver, eso, digamos, con todo respeto lo digo, es decir, no se trata aquí Lo de partir la Biblia, o sea, ahí hay dos cosas distintas. Una más allá de, yo diría, más allá de exégeta, no. Primero, cuando yo como exégeta o como lector de la Biblia, cuando uno lee el texto tiene que leerlo en traducción general. Ahora, lo de abrir la Biblia, yo no lo vería tanto como exégeta, sino lo vería tal vez más si uno no está tentando a Dios. O sea, como quiero que Dios me diga ahora lo que tengo que hacer,
más allá del texto que me toque. Eso, son dos cosas distintas. Una es cuando tú abres y te toca un texto bíblico, cómo entenderlo. Pero el hecho de uno abrir la Biblia y decir, este es el mensaje de Dios para mí hoy, no sé, o sea, eso tendría que pensarlo. Pero es como querer hacer algo mágico. Que Dios me responda y que me responda, y después, justo, ¿por qué no una parte y otra? Ahora, enfrente de un texto yo no tengo que tomar frases aisladas, sino leerlo en contexto. Claro. Y eso es justamente la influencia del libre examen, ¿no? O sea, yo pienso que con todo el respeto que merecen estas personas que han hecho este tipo de cosas, este, lo que dices tú es bastante claro. O sea, podríamos llegar inclusive a pensar de tentar al mismo Espíritu Santo de que sí o sí nos tiene que decir, o sea, lo que yo Lo abra que yo tiene que tengo que ser, hacer es como algo mágico. De todo modo lo estoy pensando, o sea, son dos cosas distintas. Una es la acción que no digo que uno lo pueda haber hecho de buena voluntad, pero el decir, bueno, voy a abrir la Biblia y Dios me tiene que responder hoy y me tiene que decir algo. Y yo abrí y digo, es esto. claro, claro, Esa acción, más allá de que sea la Biblia, no sé si es de algún modo tentar a Dios. No sé, claro, tendré que pensarlo más. claro. Ahora, distinto. Yo estoy leyendo la Biblia y leo una frase y digo, Él adquirió con su sangre. Estoy leyendo justo el eterno libro de los Hechos. Tengo que ver el contexto y es un discurso de San Pablo que está leyendo. Entonces tengo que ver qué dice San Pablo, todos los versículos antes, después, a quién le habla, qué está argumentando. Y ese puede ser, o sea, lo que yo tengo que entender, no solo una frase suelta. Claro, claro, Puede ser que esa frase signifique más, pero yo voy a entender el significado de esa frase leyendo todo el contexto. claro. Además, el tema es cierto que la Biblia me habla a mí, ¿no? Porque a cada uno de nosotros. O sea, Dios nos habla. Exacto, eso, perdón, ¿cuál Sí, era no, la te decía, ¿no? interrumpí? Que la Biblia, la Biblia me habla a mí. O sea, es cierto que la palabra de Dios está para mí, para ti, para cada una de las personas Eso ciertamente es para cada uno. Y Pero, hay que leer la Biblia, rezar con la Biblia, hacer lección divina, claro, eso, Meditacio, Horacio, por Contemplatio, supuesto, por Accio. supuesto, por supuesto. Pero no significa que es el teléfono rojo que tengo con Dios, en el sentido de que esto que me está diciendo, esto es lo que yo tengo que interpretar y esto es lo que me está diciendo Dios exclusivamente, porque además pueden haber mil de interpretaciones de un mismo texto si es que no lo agarramos con el contexto y si es que no lo agarramos de manera canónica también, ¿cierto? O sea, podríamos estar... Exacto, ¿no? Y después o sea, yo no lo he tenido, alguien me había comentado eso, a mí personalmente suena algo mágico, Ujú. porque yo abro y ya encuentro una respuesta. No sé, puedo estar equivocado, no lo tomen como... Claro. Ahora, puede ser que Dios también, en una persona que se encuentre en una situación, o sea, Dios que es Padre, providente, podría llegar a pasar de que también en alguna cosa siempre su palabra nos va a enseñar algo, ¿no? No, Pero, eso sí, cuando uno entra, no sé, San Antonio Abad, es conocido, que vaya, escuchó el Evangelio y cambió y decidió ser monje, o el mismo San Agustín, que sí, escuchaba y fue y abrió la escritura, claro, la claro, parte de Romanos, y, o sea, esas son, yo lo pensaba más como algo habitual, abrir claro, 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 perfecto. y uno lo abre y busque algún mensaje que le pueda iluminar el día, no sé, habría que Sí, pensar. bueno, sí, sí, puede ser. Leticia tiene una preguntita. ¿Sí, Leticia? Sí, padre, le quería preguntar si para hacer una correcta lección divina es necesario tener nociones de exégesis o en qué otras cosas nos podemos basar. Lección divina. No es que sea necesario tener grandes conocimientos de escritura. Yo buscaría tener algún comentario, algo, para evitar el, el decir lo que a uno se le ocurra. No sé, me acuerdo, estaba una vez y uno decía, bueno, acá el mensajero. Había estado leyendo un texto, el mensajero es el diácono, y era un diácono que hablaba. Dice, y el diácono que es el enviado, y uno dice, sí, puede ser así, pero es una lectura que uno hace aplicando y a veces, para responderlo de otro modo, la lección divina, el primer paso se llama lección, leer. Cuando yo leo, el primer paso es qué significa el texto. Entonces, si yo estoy leyendo, no sé, el
la crucifixión. Tengo que ver qué significa. El segundo paso es Horacio, es qué le digo a Dios, o después qué Dios, la meditación, qué me dice Dios. Bueno, lo importante es distinguir ese primer paso, lección, leer qué dice el texto, no qué me dice a mí, sino qué dice el texto en sí. Entonces, ahí es bueno tener un comentario que me oriente a ver el significado propio del texto. No sé si se entiende la respuesta. Sí, padre, Y gracias. si responde lo que preguntaba. Sí. Sí. Una cosa importante, por ejemplo, que podemos, de lo que dices tú, padre, es aquello de lo que le pasó a, a este, a este personaje, ¿cierto? Al que se le apareció, al que, digamos, contactó con él el diácono el diácono Felipe, que iba andando por, digamos, andando por, era Al que no un entendía, el eunuque, eunuco que no entendía. el de la reina de Candaces, ¿no? Que Sí, iba que dice, andando no, y no leía entiendo. el texto de Isaías y le Felipe dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué voy a entender si nadie me lo explica, ¿no? Entonces, entender un texto bíblico, así nomás por así, es un poco difícil, ¿cierto? Entonces, si no tenemos un buen comentario, o sea, por eso es importante el exégesis también, aunque no necesariamente tiene que ser uno exégeta para poder, Sí. ¿no? Sí, la Biblia en realidad yo creo que la puede leer toda la gente, o sea, es palabra de Dios. San Gregorio Magno tiene esa frase tan famosa: la Biblia es una carta de Dios a los hombres y lo que Él quiere es que la lean. Claro. O sea, es San Gregorio Magno en un comentario. Entonces, o sea, es una carta que Dios nos envía. Piénsenlo de otro modo. Si alguien me manda un email y yo no lo leo, un texto y no lo leo, es que no me interesa. Dios me escribe una carta, es la Biblia, está la invitación a leerla. Para clarificar algo más, lección divina o lectura orante de la Biblia, primer paso es lección, es leer qué dice el texto. Meditación es qué me dice a mí, y ahí igual lo personal, pero antes está la base, qué dice el significado. Horacio es qué le digo a Dios. Claro, Y acción es cómo llevo eso a la claro, vida. así es. Magda, ¿tenemos alguna preguntita? Sí, Edith tiene una preguntita un ratito antes Magda, ¿ya? Edithcita, sí te escuchamos. Buenas noches, padre. Bueno, Quisiera preguntarle sobre el Antiguo Testamento porque muchas veces se toma importancia al Nuevo Testamento porque es parte del Nuevo Pacto, o sea, la vida de Jesús, todo el sacrificio, y la gente se olvida un poco del Antiguo Testamento. Y ustedes de perspectiva de exégeta, ¿qué nos puede comentar? ¿Cuál sería la importancia, qué relevancia, por qué debemos leer el Antiguo Testamento tanto como el Nuevo? bueno, o sea, te puede responder mucho, voy a ser breve. O sea, Sanauti tiene una frase que el antiguo está latente en el nuevo. O sea que en el nuevo se hace patente lo que se anunció en el antiguo. O sea, se hace manifiesto. Acuérdense que todo el Antiguo Testamento es parte de la revelación de Dios, como Dios se da a conocer y lo hace a través de una historia, de un pueblo, de una cultura, y todo eso, o sea, es el Antiguo Testamento. Los profetas que anuncian a Cristo, la cultura en la que nace Cristo. Por eso hay muchos estudios, sobre todo en este último año está todo lo que es las raíces judías del Nuevo Testamento. Por dar un ejemplo, un libro que estaba leyendo ahora de un autor se llama Brand Pitre, que le explica todas las raíces judías que uno ve cuando hablamos de María. No es solo lo que hizo en el Nuevo Testamento, sino toda la simbología y todos los significados que hay en el Antiguo, que cuando uno reza, por ejemplo, las letanías laurentanas, va apareciendo, o sea, María como nueva Eva, María de Arca de la Alianza, son todos simbolismos o todos cosas relacionadas con María. Doy un ejemplo, esas son las raíces judías del Nuevo Testamento. Lo mismo al leer el tema, no sé, del sacerdocio. Cuando uno ve todo lo que era el sacerdocio en el Antiguo Testamento, entiende bien lo que es el sacerdocio de Cristo y el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, todo el Antiguo Testamento es preparación para el Nuevo. En el Nuevo se cumple lo anunciado, pero al leer el Antiguo, uno entiende mejor el Nuevo, sea por las profecías de los profetas, los anuncios,
o toda la misma cultura bíblica. Qué bueno, qué bueno. De hecho, el mismo Jesucristo dice, ¿no? Cuando hace tal cosa, cuando se bautiza, conviene que se cumplan las escrituras. Cuando los discípulos de Maús, conviene que se cumplan las escrituras. Le explicó la ley, los profetas, o sea, todo lo que se refería a él. Claro, por eso... O sea, por los profetas lo anunciaron en la ley, lo que es, o sea, toda la relación con Cristo. Claro, La ley es todo el Génesis. exacto. Que uno va y es el tema de la alianza, de las promesas, de las bendiciones. El tema cuando, no sé, uno va a Génesis 12, el llamado de Abraham, la vocación de Abraham, la fe de Abraham. Y después empieza a ver los textos relacionados con Abraham, las alianzas que hace con Abraham, las promesas, la heredar la tierra, toda la conexión con Jesucristo, o la liberación que hacen en Egipto del pueblo, que si uno presta atención son los textos que leemos durante la vigilia pascual, la liberación de Egipto, la relación que hace Cristo al liberarnos y hacernos hijos de Dios, o sea, toda la relación que hay entre el antiguo y el nuevo, la continuidad. Una preguntita ya entrando un poco ya más a esta cuestión bíblica, ya en lo interno, ¿cierto? Del entendimiento bíblico. Padre, y hoy día no es difícil escuchar a gente que en su primera leída de la Biblia, ¿no? Ha leído la Biblia, entonces conjetura cosas, ¿no? El Antiguo Testamento es la historia de un Dios justo, castigador. La historia del Nuevo Testamento es la historia de un Dios misericordioso. Son dos dioses distintos, al parecer, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Cómo romper esa dialéctica que hoy día hay gente que la pregunta y que tiene además otras raíces, ¿cierto? Pero al menos como a la gente que lee por primera vez la Biblia y que le queda un poco esta mirada. ¿Qué cosa decir? Lo primero que diría es, ¿se acuerdan de los 3 criterios que yo dije? Dije, el primero es leerla en el espíritu que fue escrita, Dios es el autor, el que inspira la escritura. O sea, es el mismo Dios que lee toda la escritura. Y después cuando di los criterios dije unicidad de la escritura, la unidad. No unidad, no unicidad. Es decir, desde el Génesis hasta el libro del Apocalipsis hay toda una unidad. Si yo empiezo a hacer divisiones de esto era del antiguo, esto o dos dioses distintos, estoy creando una división que va en contra de la unidad. O sea, es el mismo Dios que se revela. Y cuando uno empieza a ver la historia, que eso está muy bien explicado, esa pregunta que haces en el tema de en la Dei Verbum, en el documento del Vaticano II, que va explicando el Antiguo Testamento, en general, lo que tú manifestaste, o sea, un Dios castigador, un Dios malo, un Dios bueno, es un ejemplo de cómo leer separado el Antiguo y el Nuevo. La Dei Verbum insiste en la conexión que hay entre el Antiguo y el Nuevo. Perfecto. O sea, leerlos en continuidad. Y Claro. justo toca ese tema, el tema de la unidad de la escritura, que no se pueden, o sea, no hay que separarlo y no verlo como algo contrario. Perfecto. Magda, ¿tenemos algunas preguntas más? Sí, padre. Una preguntita, el Antiguo Testamento, ¿desde dónde o cómo leerlo? ¿Desde el Génesis o también hay algo, digamos, especial, ¿no? Bueno, el Antiguo Testamento tiene 46 libros. En lo personal, si ya conocen bien el Nuevo, yo seguiría el orden histórico. Seguiría el Génesis, leería después el libro de Josué cuando entran en la tierra prometida, pero lo que haría es conectar lo que voy leyendo del Antiguo, cómo se cumple en el Nuevo. O sea, no leerlo solo, leerlo como parte de la historia de la salvación. Entonces, no sé, el ejemplo que dábamos antes, la liberación de Egipto. Si tiene un sentido, o sea, el pueblo hebreo estaba en esclavitud, fue liberado, ¿qué conexión tiene ese con el Nuevo? Y, o sea, hay texto en San Pablo que lo explica, o uno lee a Adán, el pecado de Adán, la promesa del Salvador, ¿qué conexión tiene eso con Cristo? Noé, la alianza con Noé, después la alianza con Abraham, la alianza con Moisés, la alianza con David, ¿qué conexión tiene con la alianza con Cristo? Pero seguiría un orden histórico, Génesis, Josué, Jueces, y después elegir algunos de los profetas, tal vez los profetas mayores.
mayores, Isaías, Jeremías, pero ahí lo acompañaría con un buen comentario. Por leerlo solo uno a veces va leyendo y uno queda perdido, sobre todo en el Pentateuco va leyendo leyes y uno dice libro de los números, 2 o 3 páginas de censos. Y uno dice, ¿qué significa esto? Y tiene un significado, implica contar quién es el pueblo de Dios, quiénes son los elegidos. Bueno, tratar de verlo conectado con el nuevo y el significado. Está bueno. Muchas gracias, padre. Acá tengo otra pregunta. Nos dice Martín, ¿por qué los católicos utilizamos Yahvé y los protestantes Jehová? Bueno, no todos los protestantes usan Jehová, pero ese es el... Cuando uno ve, bueno, ahora no lo puedo compartir, pero cuando uno ve las letras hebreas, las letras se llama el tetragrama, son 4 letras, no tenían vocales los judíos, el hebreo, las vocales se las pusieron después. Algo de la escritura, la Biblia primero fue escrita en hebreo, sin vocales. La vocalización se puso entre el siglo V y el XV, se llaman las escuelas masoréticas. Entonces, ¿qué pasaba? El nombre de Dios, el nombre, que si uno lee el Nuevo Testamento cuando se dice Jesucristo, el nombre de Jesucristo está relacionado con Dios. Pero en hebreo el nombre de Dios tenía 4 letras, que son 4 consonantes. Nadie sabe bien cómo se pronuncian, le escribían las vocales, pero las vocales eran de otra palabra, y la otra palabra es Adonai, que significa el Señor. Entonces vocalizaban, le ponían 4 consonantes, ahora doy un ejemplo en español, y le escribían las vocales de otra palabra. Entonces cuando el judío estaba leyendo la escritura y llegaba ahí, él decía Adonai. Si uno toma esa vocalización distinta, suena Jehová. De ahí viene Jehová. Pero es solo de una parte, los protestantes, no todos, que lo leen así. Es como, imagínense que ahora que en español no hay, bueno, ahí alguien lo está compartiendo. Sí. Si ven estas Yahvé, Yod, Hed, Bab, Un ratito, por favor, que la voy a correr. consonantes. Ahí está, ahí lo hemos puesto. Bueno, esta es la vocalización, esta es la transliteración de las consonantes, ¿Yahvé? En la primera línea son las letras en hebreo, después la otra es la vocalización, transliteración se llama, o sea, cómo sonaría cada consonante, y lo que ven después en la tercera línea son con las vocales. Bueno, ¿qué pasó? Los judíos en la vocalización le ponían de otra palabra, y por eso suena Jehová. Como que yo en español no tenga vocales y me encuentre una C y una S, y uno puede decir, puede ser casa, caso, puede ser varias palabras, algo parecido. Tenían las consonantes y vocalizaron con otras palabras. Sé que es un poco complejo, pero no es tan difícil en la práctica después. Así es. Bien, no nos está permitiendo, a ver, no sé qué ha pasado, que no nos está permitiendo volver a la... Ahí estamos. Ya estamos nuevamente. Muy bien, ¿alguna otra pregunta más? Porque ya estamos en tiempo, Magdita. Sí, padre. Tenemos de Jessica Paredes. En el Antiguo Testamento hay episodios inmorales. Me impactó que las hijas de Lot durmieron con su padre, por ejemplo, o violentos, como Judith decapita a Holofernes. ¿Cómo interpretarlo o entenderlo? O sea, también en el Nuevo Testamento hay episodios inmorales. O sea, gente que mienten, le han hecho los apóstoles, van a ver, o que mienten, hay cosas en San Pablo, gente que hace magia con las serpientes. ¿Cómo entenderlo? O sea, los libros de la Biblia narran hechos históricos y cuentan esa historia. O sea, y no porque estén en la Biblia quiere decir que la Biblia aprueba, o sea, que Dios aprueba los hechos inmorales. Lo que está narrado ahí que sucedieron esos hechos. Claro. Está bueno. Tengo otra pregunta aquí.
de Martín Milón. Algunas personas relacionan o citan pasajes de la Biblia con lo que estamos viviendo respecto al coronavirus, como las plagas. ¿Eso es correcto? ¿Hacerlo? No había escuchado nada de eso, les digo la verdad, primera, conexión. Que uno pueda usar la Biblia para tratar de iluminar el tiempo presente, puede ser, se puede ahora. ¿Cómo hacerlo y que eso sea verdadero? Ahí va el tema de discernimiento y criterio. Yo no les puedo decir, está bien hacerlo, en el sentido, sí, esto significa esto. Yo puedo iluminar la escritura, actualizarla, iluminar el tiempo presente con la escritura, porque es la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo hacerlo? En última instancia, tienen que tener en cuenta que lo dice San Pedro, ninguna escritura es de interpretación privada. Está en la segunda de Pedro, eso, en el primer capítulo, o en el segundo. Entonces, que se puede iluminar la vida presente, o mi vida, o la actualidad con la escritura, sí. Que uno diga la plaga significa esto, ya hay una diferencia y hay que ver qué dice y si es, si trae luz o trae más confusión. Claro. Eso diría. Claro. Si trae luz o trae más oscuridad. Claro. Eso también es un criterio de discernimiento. Está bueno. Muy bien, Padre Higinio, ha sido un gran gusto estar contigo. No va a ser la primera vez, te vamos a molestar en otras oportunidades para que nos vengas a iluminar un poco, ya tal vez con una cuestión más puntual de algún tema bíblico, ¿cierto? Como para trabajarlo un poco más en profundidad. Ahora ha sido una introducción bastante linda, hemos hablado de muchas cosas y creo que ha ayudado mucho a la gente. Así que pónganos por favor sus comentarios si es que les ha gustado el programa, y mándenle saludos también al Padre Higinio, por favor, los que están ahora conectados. Y bueno, terminamos siempre rezándole 3 Ave Marías a la Virgen y con la bendición, ¿ya? Si tú quisieras, por favor, dirigirnos las Ave Marías y darnos la bendición. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Padre Higinio, gracias Leticia, gracias Edith, gracias Magda.